Primero, los impuestos, todo lo que tiene que ver con lo tributario. Gracias, Iván Sasovsky, por estar con nosotros. Vamos a meternos en qué va a cambiar en nuestra vida, cómo tenemos que ordenarnos. Tenemos un desorden que prepárate para contestar 4.000 preguntas, porque la verdad que uno no tiene idea de qué va a tener que cambiar y cuánto más vamos a tener que pagar. Sí, ¿no? a ver, la verdad es que se viene una cantidad de cambios en el día a día nuestro a partir de la incorporación de estos nuevos impuestos, que todos estamos tratando de entender un poco más cómo va a ser este 2020 luego de la incorporación de estos nuevos impuestos. Así que Ayudarnos a ordenarnos. saquémonos las dudas y también suman para el análisis, ¿no? Porque creo que como lo que no se debatió en el Congreso, después se termina debatiendo en la sociedad y lo terminamos debatiendo en los medios. La verdad que no es bueno eso, pero de alguna forma tenemos que analizarlo porque son muchas incorporaciones, muchas redefiniciones, muchas idas y vueltas. Esto del pacto fiscal, ¿no? Hace 2 años festejábamos que se hayan puesto de acuerdo todas las provincias para bajar el impuesto sobre los ingresos brutos, siendo uno de los impuestos más regresivos. En su momento tu papá lo había bajado y había generado un aumento en la recaudación en Córdoba. Así que eso quedó como un hito aislado, histórico, porque, o sea, fue uno de los pocos gobiernos que había decidido unilateralmente bajar los impuestos, y ahí se confirmó lo que se conoce como la curva de Laffer, es decir, que al bajar los impuestos aumentaba la recaudación. Claro. Con lo cual, eso ya parece un hecho histórico. Y hoy por hoy no estamos cumpliendo los pactos, se están dando marcha atrás con este pacto que costó muchísimo y que es el impuesto más regresivo que tenemos en nuestro sistema tributario, y que tiene que ver con el impuesto sobre los ingresos brutos. Para que la gente entienda, cada cosa que consumimos, de la canasta básica esencial, de las canastas de jubilados, de la primera necesidad, todo está alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos. Gran país de los impuestos. Pensar que un jubilado que cobra 40.000 pesos es un jubilado rico, no es un jubilado rico. El tipo que cobró 40.000 pesos hoy un jubilado es porque trabajó más de 30, 40 años, aportó toda su vida y la verdad que se merece tener un buen ingreso. Claro. Entonces, ese jubilado de 40.000 pesos también perdió frente a la inflación, también perdió frente a todo, o sea, su capacidad. Y también es un jubilado que gasta la plata cuando la recibe, en comprarle cosas. Pero aunque no la gaste, es de él. Es de él, claro, lo que quiere. Aunque no la gaste. Exactamente. Realmente estigmatizar a quien tiene que cobrar lo que le corresponde porque hay alguien que está peor, es realmente administrar miseria, y es justamente meterse con un enfrentamiento entre argentinos, porque claramente la única forma para hacer más equitativa una sociedad es que cada uno tribute sus impuestos en función a la manifestación de capacidad contributiva que tiene. ¿Qué es esto? Que tribute en función a lo que puede pagar, y eso está en nuestro país sobreutilizado, porque tenemos más impuestos que cualquiera de la región. O sea, no hace falta esto no entra ni en discusión. Por lo tanto, cuando a mí ahora me plantean que se tiene que hacer un esfuerzo desde los que más tienen, realmente me pone muy mal, porque tenemos impuestos muy altos. Entonces, eso ya se está haciendo. O sea, una persona que hoy está formalizada, prácticamente en cada acción que hace está pagando impuestos. Sí, entonces, y eso va al Estado. O sea, no es que le queda... Iván, lo que se aumentó ahora se volvió a niveles anteriores, 2017, 2015 y demás, tanto en retenciones como en bienes personales. Y se crearon nuevos impuestos. Se crean nuevos, y la situación 2015, está bien, no era la emergencia actual, pero no solucionabas el 30% de pobreza, no generabas empleos nuevos, no tenías a la economía en marcha. Es que el eufemismo de usar la palabra solidaridad para pagar más impuestos, o sea, me gusta utilizarlo para aquellos que no vienen pagando impuestos. Por eso mi planteo, desde que me siento en cada uno de los lugares donde puedo hablar, es dónde están los jueces solidarios, o sea, los que no pagan impuestos. Para ellos sí les cabe la palabra solidaridad, porque lo estás invitando de alguna forma, aunque parezca contradictorio, a que sean más solidarios de lo que son. Pero la mayoría de la gente, nosotros que tributamos por todo lo que hacemos, ya estamos colaborando con la sociedad, una sociedad que obviamente nos duele la pobreza,
pero de la cual no podemos, para evitar eso, pretender que todos seamos pobres. Iván, ¿cómo está la Argentina en comparación con otros países? No nos vayamos lejos, quedémonos a nivel regional en términos de pago de impuestos. A ver, en términos de pago de impuestos, la Argentina siempre tendió a tener mayor pago o mayores tasas que el resto de la región. Hoy por hoy estamos en las más altas. Hoy por hoy en la Argentina, comparándose con Brasil y Chile, que son economías de alguna forma de pujantes o que se están pueden mejores, comparar. se pueden comparar, y la Argentina aún así tiene teóricamente, porque ese es otro problema, impuestos muchísimo más altos, porque tenemos impuestos que en otros países no existen. ¿Por qué digo teóricamente? Porque como estamos en recesión no podemos hablar de valores absolutos o cuánto se recauda, pero la presión fiscal argentina es de las más altas del mundo. Y aparte, el tema es que nosotros no cubrimos las necesidades básicas con eso, porque cualquiera Claro, una no persona de somos clase media tiene que pagar la escuela privada de sus hijos, pagar la educación. Lo pagas doble. Exacto, lo pagas en los impuestos y lo pagas a través del precio que te cobran tanto la salud, la educación y la seguridad, porque en los tres ámbitos cada uno tiene que invertir porque no son garantizados por el Estado. Entonces, si uno hace esa sumatoria total, claramente estamos en el puesto número 1 a nivel de presión fiscal, y lo que también tenemos que tener en cuenta es que la Argentina tiene otro de los flagelos más importantes de los que no se habla en esta ley, y para mí es el número 1, que es el tema de la inflación. Es decir, no deberíamos estar hablando de fórmulas de actualización de las jubilaciones si la inflación no existiría, no deberíamos hablar de aumentos en el tipo de cambio si la inflación no existiría. Sobre eso no hay nada de fondo, sino todas estas cuestiones aledañas que hacen a que se busque un equilibrio fiscal, no por ajustar gastos, sino por aumentar impuestos. Y ante este ajuste, indirectamente se cree que se va a ayudar a que baje la inflación, pero de lleno no hay nada contra eso, que es el peor impuesto, porque ese sí no diferencia la capacidad de pago de nosotros. Para nada. La inflación le pega más al que menos tiene. Entonces, cuando hablamos de solidaridad y no encaramos ese flagelo tan importante, realmente estamos siendo muy hipócritas desde el discurso, ¿no? Bueno. Y el gobierno de Mauricio Macri, como bien dice Sole, encontró en esta unidad de vivienda, en esta UBA, que intentó copiar lo que se hizo en Chile, Claro. Una modalidad para que con una cuota baja parecida a un alquiler pudieras acceder a la vivienda. ¿Qué pasa? Nadie pensó que se iba a disparar, no previeron, en eso una política de Estado que falló, Claro. la inflación, los niveles de inflación Claro, que se todo el dispararon. proyecto ese estaba pensado para inflaciones que 15, iba a estar 20%. entre el 15 y el 20, y que iba a estar en un Le dígito sumo algo. en este momento. Esto pasa lo mismo con jubilaciones. Nunca pensaron que iban a Es- tener una inflación tan alta, y por Exacto. eso ahora están viendo cómo hacen para pagar. Para Mauricio Macri, en época de campaña, uno de los puntos fáciles de resolver de la Argentina era la inflación. O sea que a partir de eso, a partir de esa equivocación, Claro, un no está montón de mal, medidas. La herramienta no está mal, volvemos a lo mismo. Lo que está mal es la inflación, La inflación, porque por supuesto. este mecanismo de indexación del crédito funcionó en otras partes, fue muy exitoso, por eso se tomó el ejemplo. Acá el problema de todo lo que estamos hablando, y es el problema que no se enfrenta directamente la ley, y por eso mi cuestionamiento es el tema de la inflación. Sin duda. Es eso. Entonces, tanto los aumentos de impuestos como este tipo de problemática y todo lo que nos atraviesa tiene que ver con la inflación.